¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Iberoamérica. Por supuesto, buenas noches allá en Europa. Acompáñenos, estamos listos para informarles durante la próxima media hora lo más relevante de nuestra región. Pero antes saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludar. Muy bien, Omar, el gusto es todo mío. Agradezco a todo nuestro auditorio por acompañarnos una vez más en esta emisión de miércoles 14 de junio de 2017. Pero demos inicio con la información. Un tiroteo en Virginia, Estados Unidos, deja herido a un congresista republicano. En España, Pablo Iglesias pierde la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. Una serie de sismos en México y Guatemala dejan 2 muertos y varios daños materiales. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre la historia y las bondades de la leche desde Costa Rica. Y en los deportes, México llega a Rusia para disputar la Copa Confederaciones. Esta mañana se registró un tiroteo en Estados Unidos dejando un saldo de 5 heridos, entre ellos el congresista republicano Steve Scalise y 2 policías del Capitolio. Todo ocurrió en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, donde miembros de la Cámara de Representantes entrenaban para un partido de béisbol que se realizaría mañana. Un hombre llegó al lugar y sin más comenzó a disparar más de 50 tiros. Este sujeto murió horas más tarde. El agresor murió por sus heridas. El FBI se hizo cargo de las investigaciones e informará conforme existan datos disponibles. Por fortuna, el congresista Steve Scalise se reportaba estable, mientras que las autoridades aún no determinan si el objetivo del ataque eran precisamente los congresistas. Y una tragedia azotó nuevamente a Inglaterra y precisamente a la ciudad de Londres. Ahí se registró un incendio en la Torre Grenfell, un edificio de 24 pisos donde habitaban cerca de 500 personas. Hasta el momento el saldo por este siniestro, por este incendio, es de 12 muertes y 69 heridos, 18 de ellos de gravedad, por lo que la cifra de fallecidos podría incrementarse en los próximos días u horas. Hasta el momento se desconocen las causas del fuego. Y en Brasil, el exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, fue condenado a más de 14 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Está acusado de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a diferentes empresas para la construcción de obras en el estado. Además, es investigado en otros 9 procesos, entre ellos las irregularidades financieras durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la remodelación del Estadio Maracaná y la construcción de la línea 4 del metro. Y un juez federal de los Estados Unidos negó la libertad bajo fianza del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, esto debido a que existe una orden de extradición en su contra. Deberá permanecer detenido hasta su próxima audiencia, que está fijada para el próximo 20 de junio. El exmandatario es requerido por la justicia de su país, acusado de por lo menos 20 cargos, entre ellos espionaje político y desvío de fondos públicos. Fue aprehendido el pasado lunes en su residencia de Miami. Y el canciller salvadoreño Hugo Martínez informó que el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, seguirá trabajando con Taiwán a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre este país y Panamá. Recordó que la región ya pasó por una situación similar cuando Costa Rica también canceló tratos con esa nación asiática, lo que no afectó los vínculos con el organismo. Recordemos que Taiwán fue admitido en el año 2000 como primer miembro observador extrarregional del SICA y se le considera como uno de los principales benefactores. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió en la Casa Rosada al primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Hablaron sobre las posibilidades de incrementar sus relaciones comerciales, sobre todo a través de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambos creemos que estas negociaciones que han tomado más volumen y dinámica entre el Mercosur y Unión Europea son una gran plataforma, son una gran autopista para acelerar la integración entre Portugal y Argentina. Este es el camino en el cual vamos a conseguir más oportunidades de desarrollo para nuestros países y en nuestro caso reducir la pobreza. El primer ministro portugués resaltó que es un momento decisivo para que ambos países se aproximen, ya que atraviesan
un contexto de cambio económico y apuestan por la apertura comercial. Es por eso el momento para trabajarmos ya, porque quien empieza a trabajar primero va a llegar primero a tener los mejores resultados de esta cooperación de una grande zona de comercio libre. El Consejo de Estado de Cuba convocó para el próximo 22 de octubre a elecciones generales. Serán electos delegados a la Asamblea Municipales y Provinciales, así como diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este es el primer paso previo a la designación de un nuevo presidente, ya que Raúl Castro se comprometió a dejar el cargo en febrero de 2018. Y vámonos ahora a España, donde Pablo Iglesias, líder del partido de izquierda Podemos, fracasó en su intento de convertirse en el presidente del gobierno de ese país. Esto después de que el Congreso rechazara la moción de censura que presentó en contra del actual mandatario, Mariano Rajoy. Luego de 16 horas de debate, eso es lo que dijeron los principales protagonistas al salir del Congreso. Y ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. Entre los votos a favor de esta moción y las abstenciones hay una mayoría suficiente para echar al PP. Creo que hemos tendido puentes con esta moción y ojalá antes de Navidades podamos sacar al Partido Popular del gobierno. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Recordemos que de acuerdo con la Constitución española, para que una moción de censura sea aprobada, debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 por lo menos de los 350 escaños, además de incluir un candidato a presidente con un programa político alternativo. En Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que retire la inmunidad y se enjuicie a 8 de sus magistrados por romper el orden constitucional. Esto luego de que el marzo pasado decidieron despojar de sus funciones al Parlamento. La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación. El Tribunal Supremo de Justicia, por intermedio de la Sala Constitucional, ha venido ejecutando como una política reiterada, dictando distintas decisiones. En esa sentencia se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República, incluyendo en materia penal. En tanto, el Congreso, controlado por la oposición, inició el proceso para designar a nuevos magistrados que sustituyan a los 33 jueces que fueron nombrados de manera exprés por el chavismo, esto en el año 2015. Y esta madrugada se registró una serie de sismos en la frontera entre México y Guatemala. Los de mayor magnitud fueron uno de 7 grados en la escala de Richter, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en México, y otro de 6.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en el departamento de San Marcos. En Guatemala, los temblores dejaron 2 muertos, 5 heridos y 55 damnificados y 330 afectados. Mientras que en México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que solo se registraron daños a viviendas e inmuebles. La Embajada de Chile en México organizó un encuentro con exbecarios mexicanos que han realizado estudios de posgrado en universidades del país andino. En el Club Naval de la Ciudad de México, 50 jóvenes, quienes desde 2014 se profesionalizaron en diversas áreas como medicina, ciencias e ingeniería, disfrutaron de un espectáculo artístico. El encuentro, que ya se planea realizar anualmente, busca continuar fortaleciendo los lazos entre México y Chile. Y precisamente para darnos más detalles de esta reunión de becarios y pues de la colaboración educativa que ya pretende ser bastante formal entre México y Chile, tenemos en la línea telefónica, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, a Ricardo Núñez Muñoz. Él es embajador de Chile en México. Muy buenas tardes, embajador. Cuéntenos pues cuáles son los resultados de esta reunión y cómo planean pues seguir estrechando y fortaleciendo la relación, por lo pronto, en este caso de estudiantes entre México y Chile. Desde luego quisiera saludar a toda la audiencia, la saludo muy particularmente a usted, al señor Cepeda. Gracias por llamarme y pedirme la información que me está solicitando. Quiero decirle que fue una reunión bastante agradable, fraternal. Tuvo la virtud de nuevamente muchos de los jóvenes reencontrarse con un pedazo de Chile. Muchos de ellos estudiaron pregrado, algunos de ellos posgrados, algunos maestría.
en distintas universidades de nuestro país. Muchos de ellos han quedado bastante conformes, algunos incluso nos han manifestado la posibilidad de obtener una nueva beca, particularmente las becas que otorga la Alianza del Pacífico, para proseguir aún más los estudios que iniciaron en México, que prosiguieron en Chile y que quieren profundizar en Chile. Por cierto, esto no es solamente una relación unilateral. Aquí también han estado, en virtud del mismo acuerdo, entendimiento que existe en esta materia entre Chile y México, muchos jóvenes chilenos que también han tenido la oportunidad de estar en varias universidades de vuestro país, de México, que los ha acogido en distintas disciplinas y actividades académicas. De modo tal de que esto ya constituye parte de una política de entendimiento muy fraternal, que tiene dimensiones estratégicas muy importantes para ambos países, que ojalá la pudiéramos materializar con otros países de nuestro continente, particularmente con aquellos que forman parte de la Alianza del Pacífico, vale decir Colombia y Perú, de modo tal de que, reuniones de este tipo no solamente sirvan para reencontrarnos y reencontrarse los que fueron a Chile, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, sino que sirva para acrecentar aún más las relaciones que en este plano tiene tanto Chile como México. Claro. Señor embajador, también para mí es un verdadero placer saludarlo y agradecerle que esté en este espacio iberoamericano. Desde su perspectiva, ¿qué puede obtener un estudiante chileno, además de su preparación académica, además de formar parte de una academia en México o un mexicano allá en Chile? ¿Qué otros ingredientes, qué otros aditamentos, más allá de lo académico, repercuten en el crecimiento humano, pues también personal de un joven al hacer este tipo de intercambios? Mire, yo le podría contar exactamente mi experiencia personal. Yo estudié un posgrado en una universidad de Europa Oriental. Y creo que fue un momento particularmente importante en mi vida, nunca lo he olvidado. Claro. Muchos jóvenes chilenos que han estado en México y muchos jóvenes mexicanos que han estado en Chile, para ellos, sobre todo si tienen 18, 19, 20, 25 años, constituye una experiencia inolvidable, no solamente porque mejoran los niveles de estudios que tienen, no solamente porque pueden profundizar aspectos de la disciplina en las cuales han estudiado, sino porque logran conocer una cultura distinta y conocer personas diferentes, conocen un país, su territorio, su manera de ser, sus principales actividades más allá de las académicas. Muchos jóvenes con los cuales estuvimos ayer fueron a Isla Pascua, pudieron ir hacia el sur de Chile, hacia la Patagonia, conocer Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, estar también en la zona desértica del norte, tener la posibilidad de conocer algunos observatorios, en fin, pudieron conocer bien el país y conocer su idiosincrasia, que por mucho que hablemos el mismo idioma no somos países iguales. Sin duda. Somos muy similares, por cierto, y eso hace de América Latina un continente que tiene mucho más virtudes que otros continentes del planeta. Pero en esa igualdad también hay diferencias, y esas diferencias son enriquecedoras para todos aquellos que tienen la posibilidad de disfrutar de una beca de este tipo. Por supuesto. Entonces, si además tienen medios económicos, si además las becas vienen con la posibilidad de que los jóvenes viajen, yo sé perfectamente que hay muchos jóvenes que aquí en México han conocido lugares que no son fáciles de que lo conozca cualquier mexicano. Sin duda. Porque tienen la posibilidad, tienen tiempo, tienen el interés, en fin. Claro. De modo tal de que yo creo que a ellos mismos les pasó algo similar en Chile. Sin duda, embajador, pues esto es de suma importancia y uno de los elementos que van a ayudar a que la región se una más es precisamente la movilidad estudiantil. ¿Cómo es que los jóvenes, en este caso mexicanos que quieran estudiar en Chile o chilenos que quieran estudiar en México, pueden acceder a este tipo de apoyos y a este tipo de intercambios? Bueno, en México y en Chile, las agencias que tienen la responsabilidad de poner en un orden correspondiente al manejo de estas becas son en México Amexit, que es una entidad que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Y en Chile, la Agencia de Cooperación Internacional, AXI, que maneja también en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores el tema de las becas. De modo tal de que yo recomiendo que los jóvenes mexicanos que tengan interés se pueden meter a la página web de Amexit, a la página web también de la Alianza del Pacífico, y ahí van a encontrar todos los datos e informaciones necesarias para postular a una de estas becas. Correcto. En el caso de la Alianza del Pacífico, esta otorga anualmente 40 becas, que son un número considerable. Muchos de los jóvenes mexicanos tienen posibilidades de ir a Chile, Perú, Colombia. Para nosotros es un orgullo que muchos prefieran ir a Chile. Por cierto, también muchos van a los otros países que he nombrado. De modo que es relativamente fácil y expedito conocer todos los antecedentes y los requisitos que se requieren para postular a este tipo de becas. Claro. Perfecto. Pues embajador, muchísimas gracias por habernos tomado esta comunicación. Pues seguiremos pendientes de este tipo de iniciativas e intercambios, sobre todo que son tan útiles y enriquecedoras para los jóvenes de nuestra región. Le mandamos un fuerte abrazo. Yo también se lo respondo. Muchas gracias. 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 Y en otros temas, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, participó en el Foro Económico Internacional de las Américas que se realiza en Montreal, Canadá. Durante la sesión plenaria, respetando la globalización, la titular de la CEGIV aseguró que esta ha propiciado logros en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, la desigualdad es aún la gran asignatura pendiente. Por cierto, la secretaria general iberoamericana firmó un acuerdo con el gobierno de Perú para tener una oficina subregional andina en ese país. Facilitará los trabajos de la CEGIV en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura firmó un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, esto para la formación a distancia de 3,000 tutores en nuevas tecnologías. Con este acuerdo, la OEI organizará cursos de formación con ayuda del Instituto Iberoamericano de Tecnologías de la Información y Comunicación, que tiene sede en Argentina, así como con la Universidad de Oviedo en España para la certificación de los maestros. Los cursos se realizarán en el presente ciclo escolar a través de la plataforma digital del CENTE. Posteriormente, este conocimiento pues lo transmitirán como tutores a otros profesores en México. Y justamente en el marco de la visita del secretario general de la OEI, Paulo Speller, a México, Iberoamérica al Día tuvo la oportunidad de conversar con él. Bueno, pues empecemos por el principio. Llega a México y firma un convenio con el Instituto Politécnico Nacional. Cuéntenos un poco más de los alcances de este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo que tiene una importancia estratégica para nosotros en la región iberoamericana, porque hemos controlado un programa que se está implementando en los 22 países iberoamericanos en el sentido de buscar, digamos, la formación técnico-profesional tan necesaria al desarrollo sostenible de nuestros países. Y México es un país que tiene un nivel de desarrollo sobre todo en sus instituciones formadoras, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional, que puede aportar muchísimo, tanto en el aspecto de formación de grado, de posgrado, como también en investigación. Bueno, Iberoamérica está tratando de hacer un programa muy similar a lo que es el Erasmus europeo, pero hay algunos obstáculos que no se encuentran en el viejo continente, como por ejemplo, pues las distancias entre un país y otro. ¿Usted cree que es posible o cómo hacerle para que la gente realmente pueda estar estudiando en otros lugares sin tener estos obstáculos? ¿Realmente existen o cómo está la situación en estos momentos en Iberoamérica? Pues el Paulo Freire es un bellísimo ejemplo de cómo se puede lograr efectivamente, ¿no? Es un programa de movilidad de estudiantes de profesorado, estudiantes de las normales, en el caso de México, que van a otros países durante un periodo académico, un semestre académico, para conocer otras experiencias de formación, de investigación, otras instituciones. Y en esta fase pionera del programa, pues hemos enviado a 100 estudiantes de normales mexicanas a otros países iberoamericanos. Y México ha recibido estudiantes de diferentes países. Y hemos visto que es perfectamente factible. Ahora, en el segundo semestre, vamos a hacer un balance del programa para pasarnos a la segunda fase. México ha dado una enorme colaboración. La Secretaría de Educación Pública está muy presente en este programa y en la segunda fase tendremos el soporte del Ministerio de Educación de España.
O sea, y eso es un insumo, digamos, una contribución importante para un programa que hemos lanzado justamente aquí en Veracruz en 2014 durante la cumbre de presidentes y jefes de Estado. Y ahí lo que se planteó es un programa más osado, un programa de movilidad en toda Iberoamérica en diferentes áreas del conocimiento. Y este programa al que le denominamos Campus Iberoamérica, pues ya lo estamos empezando a implementar, sobre todo con el Paulo Freire, que es un bellísimo ejemplo y que muestra, como te decía, la factibilidad de la movilidad, a pesar de sermos una región larga, tal vez más larga que Europa, pero donde hablamos el mismo idioma. Cuando eu falo português, você me entende. Cuando você fala espanhol, yo entiendo. ¿Usted cree que aún existe ese miedo de la llamada fuga de cerebros y que mucha gente no quiera dejar ir a sus estudiantes porque van a decir no van a regresar y ya no me sirvió de nada, o ya se está rompiendo ese paradigma? Es un paradigma, o yo diría más que un paradigma, un fantasma que siempre está presente. Pero también podemos transformar el brain drain en un brain gain. O sea, en vez de perder cerebros, ganar cerebros. Y eso depende mucho de las políticas de incentivo que se lleven a cabo en el país. Sin duda Latinoamérica es una región diversa, pero al mismo tiempo muy igual. Y si algo compartimos es la desigualdad que existe en la educación. Es verdad, América Latina, no solamente en educación, somos muy desiguales y sobre todo en las oportunidades. Y para eso hemos elaborado un programa que denominamos Metas Educativas 2021. Y aquí es donde la OI pues, colabora con los países, diferentes programas, ya sea en el terreno de la alfabetización, como lo hacemos con el INEA, por ejemplo, aquí en México, ya sea en la formación continuada de profesores, como hacemos con Ecuador, donde estamos actualizando la totalidad de los profesores de educación básica del país, ya sea en el tema de evaluación de la educación, lo que estamos haciendo en República Dominicana en este momento, y así en cada país pues buscamos proyectos y programas de acuerdo a las demandas de cada uno de esos países. Y bueno, por cierto que esta visita a México fue muy completa. También se acaba de dar a conocer que la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, firmó un convenio con el Tecnológico Nacional de México, una gran institución, parte de la Secretaría de Educación Pública de México. Y este convenio tiene el objetivo de abatir el rezago educativo, desarrollar proyectos innovadores y consolidar un modelo competitivo de calidad en la formación de capital humano para la educación superior del país. Y bueno, por supuesto, sobre todo en el ámbito de la tecnología y la ciencia, que son las ramas que desarrolla el Tecnológico Nacional. Interesante esta firma y esta visita del secretario general de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, Pablo Speller, para la educación México, para la educación y la cultura. Exactamente. Vamos ahora con Jorge Rubio y los deportes. Jorge. Gracias, Ana, Omar, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Un placer estar con ustedes. La selección de Panamá empató a 2 en contra de Honduras. Esto en la sexta fecha del hexagonal final de la CONCACAF. Por su parte, la selección de Costa Rica derrotó 2-1 a Trinidad y Tobago. Con estos resultados, Panamá llegó a 7 puntos y Honduras a 5. Por su parte, Costa Rica llegó a 11 puntos y Trinidad y Tobago se quedó atascada con 3 unidades. La selección mexicana llegó a Rusia. El cuadro azteca ya aterrizó en la ciudad de Kazán, lugar en donde hará su debut el próximo 18 de junio frente a Portugal en la Copa Confederaciones en la Arena Kazán. El cuadro azteca, dirigido por Juan Carlos Osorio, fue recibido con una breve ceremonia en el hotel sede por el ministro de Deportes de la República de Tatarstán, Vladimir Leonov. México es el único participante de la competencia que ha conseguido levantar el trofeo tras lograrlo en 1999. Muy contentos de estar acá, muy ilusionados, esperando ratificar el buen momento del fútbol mexicano y una gran oportunidad para el mismo de competir con las mejores, varias de las mejores selecciones y seguramente varias de los mejores jugadores que hay en el momento. Tras su histórica participación en el Mundial Sub-20 realizado en Corea del Sur, la selección de Venezuela arribó a su país y los subcampeones fueron recibidos por familiares y amigos y cientos de aficionados quienes le gritaban campeones a los jóvenes futbolistas. Buenas tardes, Venezuela.
Así los quería ver aquí todos junticos, vestidos de vino tinto. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Barcelona lanzaron una campaña para la ayuda de los mismos. Hay un juego que puede transformarlo todo. Hay un equipo del que todos podemos formar parte si queremos. Hay un balón. Si lo pasas, hay un mundo. Firma y pasa. Únete a la mayor iniciativa mundial de ayuda a los refugiados. Todos los refugiados merecen vivir en un lugar seguro, recibir una educación y poder mantener a sus familias. Continuó la actividad del Circuito Mundial de Voleibol de Playa en La Haya, la tercera ciudad más grande de los Países Bajos. En la segunda ronda, la pareja brasileña formada por María Antonelli y Carolina Solberg Salgado vencieron a su equipo, al equivalente equipo ruso, por 2-0. Las españolas Elsa Vaquerizo y Ángela Lobato tropezaron 0-2 a manos de las rusas Stribova y Dubokova. En la rama femenil, el binomio brasileño conformado por George y Víctor Felipe vencieron 2-1 a los franceses Cru y Aye. Los argentinos Capo Grosso y Assad perdieron 1-2 con los turcos Gigi Noglu y Urlu. Y por último les comento que se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Suiza con un recorrido de 222 kilómetros que fue de Bex a Sevio, dominado por el eslovaco Peter Sagan, que se quedó con la primera posición, aunque el italiano Damiano Caruso se mantiene como líder. Jornada gris para los pedalistas iberoamericanos. Mikel Nieve del Team Sky fue el mejor posicionado en el lugar 36. Hasta aquí la información. Excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les quiero decir que en estos momentos, quienes son fans de Joaquín Sabina, se está presentando en Londres, en el Albert Hall de Londres. Por primera vez, el Flaco de Úbeda, allá de España, está en este mítico recinto inglés. Por cierto, los dejamos con uno de sus compadres, prácticamente, Ana Cris. Así es, Omar. Este miércoles nos despedimos con el cantante español Luis Eduardo Aute y esto es Alevosía. Nos vemos mañana. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal.